Shabbat Shalom, pueblo del Señor. Aquí un Shabbat más para compartir la palabra del día de hoy, la palabra del Señor. Esta palabra que entra hasta el tuétano, ¿verdad? Dice, y es la palabra que es parte del nuevo pacto que será escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Y nos encontramos en el estudio número 44. Vamos a ir allá. Y en este estudio se llama Devarim. Y Devarim quiere decir palabras. Devarim, estas son las palabras. Y nos encontramos en Deuteronomio 1. Vamos a estudiar el capítulo del 1 al 3. Vamos también a estudiar Isaías 1, Timoteo 3, del 1 al 7, y Hebreos 3, 7 al 4, 11. Y les dejo saber que todos estos capítulos y todos estos versículos hablan de lo mismo, de la palabra del Señor, de la obediencia a su palabra, que nos trae refrigerio, que nos trae bendición, que nos trae bienestar, y que la desobediencia a esta palabra pues acarrea en nuestra vida lo que sembramos, maldición, y nos roba, da una puerta abierta al enemigo que nos pueda robar todo aquello que el Señor separó para nosotros. Amén. Entonces en Deuteronomio 1 nos encontramos con Moisés, con Moshe, que está haciendo una recapitulación de lo vivido en el desierto. Es una recapitulación que le está acordando a este pueblo la vivencia. Entonces quiero recalcar que esto se está haciendo porque el pueblo que va a entrar a la tierra prometida es la generación que viene después de la generación que pasa los 40 años en el desierto. También lo vamos a leer aquí por qué sucede eso. Entonces se le tiene que recordar a esta generación de jóvenes lo que ellos vieron y lo que ellos vivieron en el desierto. Amén. Así que comenzamos. En este estudio comienza Moisés. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Entonces habla en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizahab. 11 jornadas hay, desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. 11 jornadas, 11 días. Se suponía que en 11 días ellos hubieran llegado a la tierra prometida. Pero, ¿qué sucede? Que su desobediencia endurecieron su corazón, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que ya le había mandado acerca de ellos. Vamos a Éxodo 20:20. Vamos allá. Dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Elohim, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Elohim. Entonces lo primero que nos da la referencia es que la palabra del Señor nos acerca a conocer al Señor,
Y cuando conocemos al Señor, nos lleva a esa sabiduría, como dice Proverbio, el principio de la sabiduría es el temor al Señor de que tú conoces al Señor. Amén. Entonces, ellos por endurecer su corazón, tardaron 40 años por la rebeldía, por la falta de fe, ¿verdad? Un camino corto se convirtió en un camino grande. Y eso lo tenemos que llevar a nuestras propias vidas. Las decisiones que tomamos. Estas son decisiones de acuerdo al corazón del Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor, o de acuerdo a mi corazón, o de acuerdo a mi voluntad. Amén. Entonces continuamos. Si permanecemos en su palabra y en sus mandamientos, el Señor es fiel. Vamos a Juan 15. Juan 15. Vamos a leerlo desde el comienzo. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Aquí hay que recalcar esto, la palabra del Señor. Esa es parte de el pacto renovado, según Ezequiel, que la palabra sería escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta es la palabra que nos va a lavar, va a limpiar nuestras vestiduras, va a quitar toda mancha, toda arruga. Esta es la palabra viviente, Yeshua, Yahushua. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Todos los días yo le digo al Señor, cada vez por las mañanas, Señor, sin ti nada puedo hacer. Señor, yo te necesito en mi vida, Señor. A veces nos ponemos dramáticos y lloramos y Señor y esto, pero qué bueno, porque tenemos ese conocimiento que sin Él nada podemos hacer y que toda buena dádiva viene de Él, que toda bendición, que toda benevolencia, que todo bienestar viene de Él para aquellos que son obedientes a su palabra. Amén. No para aquellos que son duros de cerviz, no para aquellos que endurecen su corazón y desobedecen su palabra. La palabra dice que aquellos ni los escucha. Seguimos aquí en Juan 15, 4. Permanecer en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando hable con el Señor, dígale eso. Y nosotros no le estamos recordando nada al Señor. Nosotros al hablar activamos esa fe, activamos esa obediencia, activamos esa palabra que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nos recordamos a nosotros mismos las promesas del Señor para con nosotros. Amén. Así que digámosle, Señor, yo te necesito, Señor, no me sueltes la mano porque sin ti nada yo puedo hacer. Amén. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Usted ve la clave, la palabra del Señor en nosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto aquí es algo tan importante de entenderlo. Si la palabra del Señor está en nosotros, si somos obedientes,
si servimos al Señor en verdad, la verdad que está escrita, no doctrinas de hombres, no religión. Por eso a los fariseos, Yeshua le llamó sepulcro blanqueado, porque no seguían la palabra del Señor. Y vamos a leer todo lo que sucede con el pueblo del Señor Israel, que está aquí, no tan solo como historia, pero para que nosotros lo pongamos en nuestras vidas y realicemos que la desobediencia al Señor nos separa del Señor. La desobediencia a su palabra, a sus preceptos, a sus mandamientos, a sus estatutos, trae maldición. Pero si somos obedientes a su palabra, el que permanece en mí, dice Yeshua, ¿verdad? El que permanece en mí, ¿verdad? Y mis palabras permanecen en vosotros. Su palabra está aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, que hacemos lo que hablamos y lo que predicamos, ¿verdad? Dice, pedid todo lo que queréis. Y aquí podemos ver según el estudio de esta semana, vemos dos escenarios. Vemos un escenario de Moisés. Moisés en su momento, cuando el Señor lo escoge y le dice, no digas que tú no puedes hablar, no digas que eres lento para el habla, porque yo hablaré, ¿verdad? Es el Señor, es mi palabra la que va a fluir por tu boca. Y así tenemos que entenderlos todos, que ahora mismo yo sentada aquí, no soy yo la que está hablando por mí pensar, por mí. No, es el Señor, es la palabra del Señor, que el Señor está trayendo, ¿verdad? A través de esta vasija, su palabra. Entonces, ¿qué sucede? Para que pidamos todo lo que queramos y os será hecho, me lleva al momento donde Moisés intercedió por el pueblo. Varias veces sucede, ¿verdad? Donde él tiene que pararse enfrente del pueblo, porque si no, el pecado del pueblo había llegado tan alto de murmuración, que lo vamos a leer ahora, murmuraciones, hablando en contra del Señor y todo eso, que ese pecado los iba a aniquilar. Y Moisés se paró enfrente del Señor y le dijo, Señor, si tú terminas a esta generación, los pueblos de la tierra van a decir que en tu nombre, van a hablar de tu nombre y van a decir que ese Dios exterminó a su pueblo. No lo hagas por tu nombre. Eso fue en ese momento, de acuerdo, pedid todo lo que queréis y os será hecho, porque era de acuerdo a la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era llevar a este pueblo a la tierra prometida, a unas bendiciones de un pacto que el Señor había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, que se tiene que cumplir en su palabra. Por eso es estar de acuerdo a su voluntad, su palabra. Si está de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él designó, pues entonces ahí se cumple. Si mis palabras permanecen en nosotros, ¿verdad? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora tenemos otro escenario con el mismo Moisés, donde se encuentra enfrente de la tierra prometida, insistiéndole al Señor, Señor, yo quiero entrar a la tierra prometida, Señor, yo quiero entrar, Señor, yo quiero entrar. Y en un momento el Señor le dice, basta ya, no me hables más del asunto, porque no vas a entrar. Vemos al mismo Moisés, pero en este momento no era la voluntad del Señor que Moisés entrara a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés fue escogido para llevar al pueblo a través del desierto, para darle la palabra escrita, para llevarlos en esa jornada, ¿verdad? En esa dirección, para ese momento, para ese tiempo. Y ahí también nosotros tenemos que poner ese conocimiento para nosotros mismos. Hay momentos que el Señor nos lleva por ¿cómo se dice? Por tiempos, por estaciones, es la palabra que estaba buscando. Para hacer
una obra X o Y. Pero hay muchas personas, hay muchos maestros, pastores o líderes que no entienden cuando se salen de la voluntad del Señor y quieren acaparrar algo cuando no es tuyo, todo es del Señor. Entonces se salen de ese tiempo establecido para eso. Y ahí podemos ver el mismo ungido, el mismo quien el Señor amaba y amó y sigue amando, pero su tiempo ya había caducado para ese momento. Ahora era otro momento, otra estación que el Señor había escogido a Josué y a Caleb. Este era el tiempo de Josué y de Caleb para tomar posesión. Entonces, ahí quiero yo recalcar que nosotros estemos apegados a la palabra del Señor, porque en su momento aquí lo vamos a leer. Vamos a leerlo ahora. Dice en Deuteronomio 1:34: y oyó ya la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente allá. También, aquí es el escenario, también contra mí se airó ya por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la ha de heredar a Israel. Entonces, en este momento, ya no me hables más, no vas a entrar. Ahora, lo que te toca a ti hacer es ayudar a Josué, a animarle, a prepararlo para que entre allá. Amén. Entonces, esa es el paréntesis acerca de que si permanecemos en su palabra, recibimos corrección del Señor y entendemos cuál es nuestra posición en X o en Y situaciones de la vida que el Señor nos pueda llevar. Entonces, nosotros somos ese pámpano, ¿verdad?, que está pegado a la vid. La vid es nuestro Yeshua, nuestro Yahushua, ¿verdad? Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo permanecemos en su amor? Si guardareis mis mandamientos. Y esto se perdió mucho en los últimos cientos de años. Se perdió mucho la revelación de la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis. Se le quitó mucha importancia a lo que comenzaron a llamar el Viejo Testamento. Y el Viejo Testamento es la palabra del Señor, la palabra de bendiciones que nos persiguen, que nos llegan por esa obediencia a su palabra. La Torá, están las revelaciones. Mientras nosotros leemos toda la palabra, vuelvo a decir, hay muchos misterios y revelaciones para los hijos obedientes del Señor, que no vamos a entender leyendo simplemente lo que aprendimos como Nuevo Testamento, si no entendemos qué es lo que nos dice la Torá acerca de lo que se está hablando. Amén. Entonces aquí: si guardáis mis mandamientos, permanecemos en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si no tenemos la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, no vamos a recibir lo que pedimos.
y nuestro gozo no será cumplido, porque entonces somos pámpanos que se caen de la vid y que son echados fuera y que son echados en el fuego y arden. Entonces tenemos que estar pegados al Señor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Él nos llama a sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Amén. Así que somos amigos del Señor y nos ama si somos obedientes a su palabra, a sus mandamientos. Los acabamos de leer. Amén. Entonces nos encontramos en un pueblo que Moisés le está recordando los mandamientos, le está recordando la desobediencia de sus padres en el desierto, le está recordando que se suponía que fueran 11 días para llegar a la tierra prometida. Por los padres endurecer su corazón, estuvieron deambulando en el desierto 40 años. Entonces es de suma importancia que nosotros entendamos que sin Él nada podemos hacer. Vamos a Hebreos 3. En Hebreos 3. Tenemos que dejar de ser un pueblo y aprender de nuestros hermanos en Israel, que fueron un pueblo duro de cerviz. La cerviz es esto, hermano, y tornaban, o sea, tornar su espalda al Señor. No querían ser obedientes a las bendiciones que el Señor les dio. Amén. Vamos a Hebreos 3. Hebreos 3, 7 al 15. Entonces, por esa palabra, Deuteronomio en hebreo es Devarim. Y Devarim quiere decir, estas son las palabras. La importancia que el Señor da en recalcar la palabra viviente, la imagen y semejanza. Yeshua es la palabra del Señor. La palabra no ha sido abolida, la palabra no ha caducado. Dice la palabra que mientras los cielos y la tierra, tú sabes, no pasarán, hasta que no pase su palabra, no pasará, porque tiene que cumplirse completa. Amén. Entonces en Hebreo 3, el ser desobedientes y endurecer nuestro corazón nos roba el reposo, el reposo del Señor, el Shabbat. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, presten atención a esto, pueblo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Miren lo que sucede aquí, y lo estamos leyendo, pueblo, en Hebreos 3, el Nuevo Testamento. Hebreos 3, mire cómo dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Usted ve que los designios de nuestro corazón y de nuestra mente tienen que ser la palabra del Señor, tiene que ser lo que el Señor escribió en su palabra, no nuestra opinión, no lo que yo opino, lo que yo siento, lo que yo quiero, no del hombre. La palabra dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos del Señor. Y dice que este pueblo lo probaron en el desierto, lo provocaron al Señor en el desierto. Y el Señor se disgustó y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Tu opinión, tu doctrina,
tu religión, nada de eso es del Señor. La palabra en primera de Timoteo 4 dice doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, hermano. Entonces, todas estas doctrinas de hombre que el hombre ha añadido, en estas religiones que han salido, no son del Señor. Amén. Entonces, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vamos allá, porque cuando yo me quedo con algo, pues vamos a leerlo. Amén. Vamos a ir allá. Nos encontramos en Hebreos y vamos a ir a Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estos tiempos, hermano, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, y se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la acción es santificado. Hermano, espíritus engañadores de doctrinas. Esto aquí lo sacaron de contexto. Primero que nada, aquí se está hablando de las cosas buenas que el Señor creó, que es para nosotros gozarnos. Aquí no está hablando de las cosas que el Señor dijo que eran abominación. ¿Ok? Y eso también lo sacan de contexto en su palabra. Cuando el Señor le habla a Noé, le dice: separa los animales inmundos y separa los animales limpios. ¿Ok? Eso son cosas que perdemos en el contexto, una por doctrinas de demonios, por religiones que no están cimentadas en la verdad, y por esto que estamos leyendo. Porque el corazón del hombre siempre anda vagando en su propio corazón. Y si Dios en su palabra dice esto es limpio, limpio es. Y si Dios en su palabra dice esto es impuro, esto es abominación, impuro y abominación es. Amén. Entonces nos llevan a segunda ay, esto no estaba en el estudio, pero nos llevan al lienzo. Nos lleva al lienzo, donde en el lienzo es una visión que tiene el discípulo acerca de animales limpios y animales impuros. Y en la visión el Señor le dice: mata y come. Pero no está hablando de que se comiera los animales impuros. Estaba hablando que el Señor iba a traer unas personas que eran gentiles, que estaban buscando aprender acerca de la palabra del Señor. Entonces, como él era judío, hebreo, él mismo lo dice: es que los judíos no se juntan con otras personas. Él mismo lo dice. Vamos a buscarlo porque no quiero seguir hablando. Amén.
Vamos ahí. Se encuentra en Hechos. Vamos para Hechos. Okay. Hechos 10. Ay, Padre. Y lo tenía marcado. Hechos 10 dice: Pedro subió a la azotea para orar. Hechos 10:10. Y tuvo hambre y quiso comer. Mientras preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Le explicó 3 veces qué era lo que quería decir, ¿verdad? Entonces, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión, que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es la causa por qué habéis venido? Entonces ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y quien tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ha recibido instrucciones de un ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, aquí está la revelación: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim, Dios, que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Y ahí él les dice la razón por la cual, qué es lo que significa las 3 veces que el Señor le dijo. No era para que fuera a comer animales inmundos, no. Era para que fuera a llevar la palabra, lo que estamos estudiando hoy en día, la palabra a las naciones, la palabra a los extranjeros, a los gentiles, amén, abrir la boca
para decir la palabra. Y dice en el 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo, ahora entiendo lo que muchos hermanos hoy en día todavía no entienden y se cree que el lienzo era para ir a comer cerdo. Ahora entiendo y comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y que es hacer justicia, es venir, arrepentimiento, recibir la palabra. Usted ve lo que leímos en Hebreos, recibir la palabra del Señor. Lo que leímos en Juan, recibir la palabra del Señor, tornarnos de nuestra mente, de los designios de la mente, de los designios del corazón, y tornarnos a la palabra de verdad, la palabra que nos dice Yeshua, ¿verdad? En Juan 15, que Él es, que si lo amamos, seguimos esa palabra, amén. Entonces el Espíritu nos llevó por ahí. Eso es que alguien tiene que recibir esta revelación de que no es que el lienzo no era para decir que la palabra estaba abolida, que la palabra, que el Viejo Testamento, que no, nada de eso. El lienzo es para que esa palabra, como dijo Yeshua, ¿verdad? El que me ama, sigue mis mandamientos, los enseña, los lleva, ¿verdad? Pero leímos en 1 Timoteo que hay muchas doctrinas de demonios por ahí diciendo que la palabra del Señor que ha sido abolida, que no está vigente, que ahora la gracia, han tomado la gracia como un ticket para pecar, donde en ningún momento Yeshua ni su palabra, ni la palabra que él habló dice eso. Al revés, dice, el que me ama sigue mi palabra y yo y mi Padre. Amén. Entonces, con esa connotación de la palabra, lo que es la palabra, aquí Moisés le está recordando a su pueblo todo lo vivido en 40 años por su rebeldía, por su falta de fe, por creer y obedecer. Y aquí llegamos. Hay un pueblo que dice que cree en Dios, pero no obedece a Dios. Hay un pueblo que dice conocer a Dios, pero la pregunta es, ¿te conoce Dios a ti? Porque va a venir el momento, dice su palabra, donde Yeshua va a decir a muchos que creen, que dicen conocer al Señor, pero el Señor no les conoce. Les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y esa palabra, nunca os conocí, ¿qué connotación tiene eso? Nunca os conocí. ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué? Tú puedes conocer de alguien. Sí, el vecino de la esquina, sí, yo lo conozco. Tú decir que lo conoces porque lo has visto, pero tú nunca has compartido con esa persona. Lo has visto, pero no lo conoces. Puedes decir sí, pero el vecino dice que te conoce. ¿Has compartido en fiestas con él? ¿Has hablado y conocido qué es lo que hay en su mente y en su corazón? Lo mismo sucede con el Señor. No todo el que dice Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? El seguir sus mandamientos. Así mismo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Y el Señor les dirá, y entonces le declararé, jamás
los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Son los falsos discípulos, los que piensan que a su manera pueden servirle al Señor, con sus doctrinas, con sus religiones. El Señor dejó una palabra. El Señor es uno. Yahweh Echad es uno. No doctrinas, no religiones. Yeshua no vino aquí a abolir su propia palabra. O sea, ustedes entienden cómo una persona va a decir, yo vengo aquí a hablarles una palabra, pero les vengo a decir que voy a abolir esa palabra. No hace sentido. No hace sentido esa connotación. Si Él vino, Él es la palabra. Con la palabra creó el Señor los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y estas religiones y doctrinas de demonios dicen que está abolida, pues entonces, ¿camino a dónde van? Son ese pámpano que se cayó de la vid. Y el Señor nos está llamando a este tiempo, venid, volver a mí, tornarnos. Dice, ¿verdad? La palabra que nos encontraríamos en el camino y diríamos, nuestros padres heredaron mentira. ¿Verdad? Vamos allá, porque si salió es que vamos allá. Vamos allá. Jeremías 16. Jeremías 16, 19. Desde los extremos de la tierra dirán, ciertamente nuestros padres heredaron mentira, vanidad en la que no hay provecho. Vanidad, ¿por qué? Porque eran los designios del corazón del hombre, y es exactamente lo que Moisés le está diciendo aquí al pueblo. Por tus designios de tu corazón, ustedes murmuraron en contra del Señor, en contra del maná, en contra del alimento, en contra del agua. ¿Verdad? Su mente estaba en su propio conocimiento y se separaron del propósito del Señor. Entonces Moisés está hablando a esta nueva generación que va a entrar, pero lo tenemos que tomar para nosotros, ¿verdad? ¿Somos un pueblo rebelde o somos un pueblo obediente? Amén. Entonces ahí nos encontramos en Hebreos 3, donde está hablando de este pueblo que no escuchó la voz del Señor y que endureció su corazón. Entonces nos lo dice aquí en Hebreo, la provocación del desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, donde siempre andan vagando en su corazón. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Ellos no quieren obedecer lo que dice el Señor en su palabra. ¿Te suena común en los tiempos de hoy? Sus religiones, sus doctrinas, añadiendo doctrinas de hombre. ¿Verdad? ¿Qué dijo Yeshua de eso? Ustedes son de su padre el diablo. Se lo dijo a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos, ellos no seguían la palabra del Señor. Ellos no seguían la Torá. Ellos seguían sus propias designios de su corazón. Dice, sus leyes rabínicas no eran la Torá. Amén. Entonces, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira. Estoy leyendo Hebreos 3:11. No entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. No quieren, el corazón malo quiere seguir vagando en su opinión. Perdón. Y no quiere un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Más claro no puede ser esto.
para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de el ungido Yahshua, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyeres, y esto se los digo a ustedes que están escuchando en el día de hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el desierto. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Cayeron en el desierto. Esa generación no entró a la tierra prometida. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Hermanos, a los que desobedecieron a su palabra, no entraron. ¿Se cree usted que si usted desobedece a la palabra del Señor, sus estatutos, sus preceptos, lo que Yeshua mismo dijo, el que me ama sigue mis mandamientos, usted va a entrar al milenio, un milenio prometido para los que son obedientes, donde Yeshua va a reinar esta tierra 1000 años, va a ordenar todo? Y luego una eternidad con una tierra nueva, unos cielos nuevos, la nueva Jerusalén. En desobediencia no va a entrar. ¿No fueron los que pecaron? ¿Y quienes juró que no entrarían en su reposo? Aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, todavía permanece la promesa de entrar, pero no aquellos que dicen, le conocemos y nunca le conocieron. Conocerle es ser obediente a su palabra. Conocerle es sentarse a la mesa en Shabbat, que es la señal entre él y sus hijos. Es celebrar sus fiestas. Levítico 23, las fiestas de Levítico 23, observarlas, celebrarlas. Ahí es donde se sienta el Padre. Ahí es donde se sienta el Padre, en Shabbat, en el día que escogió y lo separó y lo santificó. Y dice que es la señal entre él y sus hijos. Yo quiero esa señal. Yo no sé usted, pero yo quiero esa señal. La fiesta, Pesaj, los panes sin levadura, mira que heredamos de Roma que cuando se observa la semana de Pesaj que no se come carne. Lo que la Biblia dice es que no se come levadura. Ustedes ven, Jeremías 16, 19, heredamos mentira. Por Roma tomar todos estos territorios y ligó todo el paganismo. Y aquí las congregaciones que profesan ser templos, ser congregaciones del Señor, están celebrando fiestas paganas por las cuales el pueblo del Señor, aquí vemos en la historia que cayó en maldición y pereció por su desobediencia, por no querer escuchar esta palabra. Que alguno de nosotros no perezca dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Hermanos, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Las buenas noticias de salvación está en esta palabra, la palabra que nos limpia, que nos edifica, que nos alinea, que nos encamina,
que nos salva. Yeshua es la palabra, salvación. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a los que estuvieron en el desierto. Pero no les provechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar así se dijo del séptimo día, y reposó Elohim. En cierto lugar, en Génesis 2, el Señor reposó para enseñarnos a nosotros que separáramos ese día para reposar, porque es bueno para nuestro cuerpo, es bueno para nuestra mente, es bueno para nuestro espíritu, y para encontrarnos con Él, con su palabra, para que esa palabra nos ministre, nos limpie, nos refresque. Amén. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Aquí está la palabra clave. Desobediencia a la palabra del Señor no entramos. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim, porque el que ha entrado en su reposo, y aquí reposo, hermano, cada vez que lo leo me dice Shabbat abajo, ¿ok? También ha reposado de sus obras como Dios reposó de la suya. Te da aquí la referencia, cada vez en reposo dice Shabbat. Así que guardar lo que el Señor dijo que guardáramos es de suma importancia para nuestra obediencia, para nuestra bendición. Desobedecer lo que Él estableció para seguir doctrinas de hombre, doctrinas de demonio, nos lleva a maldición y a perder y a no entrar a lo que el Señor separó para nosotros, la tierra prometida, un milenio reinando con Él y luego una eternidad. Procuremos el 4:11 de Hebreo, procuremos pues entrar en aquel reposo, procuremos entrar en la verdad y salir de todas esas mentiras que heredamos, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Semejante ejemplo de quién, de los que desobedecieron en el desierto, que aquí nos dice que se les anunció la buena nueva también. Y esto está en hebreo, hermano, estamos leyendo en hebreo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted ve, por estar vagando en su propio corazón, en sus propios pensamientos, dice que perdieron en desobediencia la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz y corta. Penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón. ¿Usted se cree que porque el Señor conoce sus pensamientos? Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Todo está delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta al Señor de todos nuestros pensamientos, de todo lo que decidimos hacer en contra de su palabra. Amén. Entonces, cuando estamos en Deuteronomio y vamos a Hebreo y nos dice exactamente qué fue lo que sucedió con ellos, su desobediencia, su falta de fe, su falta de obedecer,
se quedaron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Y vamos a Deuteronomio 1:26. Sin embargo, no quisiste subir. Antes fuiste rebelde al mandato de Yah, vuestro Elohim, y murmuraste en vuestras tiendas diciendo, porque Yah nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas. Así que murmuraron en contra del Señor, diciendo que el Señor los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto, sin darse cuenta que ellos mismos eran los que estaban sembrando esa maldad para sus propias vidas. En el 1:34 dice, y oyó Yah la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo lo que acabamos de leer en Hebreo 3, el Señor escucha todo está delante de su presencia. Y el Señor oyó la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Yah. Y Moisés continúa diciendo, también contra mí se airó Yah por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros hijos, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. Y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e ir al desierto camino al Mar Rojo. Ellos dijeron en el desierto, ay, nuestros hijos van a morir aquí, van a ser de botín, se los van a comer, van a morir. Y el Señor les dijo, tus hijos son los que van a entrar, ustedes no van a entrar. Y aquí vemos el momento donde Moisés estaba pidiéndole al Señor una y otra vez, por favor, que lo dejara entrar a la tierra prometida. Y el Señor le dijo, no vas a entrar. Amén. Entonces, en esta hora, para cerrar, tenemos que tener este entendimiento, que la maldad nos roba mucho. La falta de fe, la falta de obediencia nos puede robar la salvación y la vida eterna. Les dejo con Isaías 1. Lean Isaías 1 para que vean lo que sucede con el pueblo de Israel. Ellos se fueron a hacer aberraciones e inclusive asesinaron a Isaías por la palabra que llevó al pueblo. Lo asesinaron y lo serrucharon, lo metieron en un árbol y ahí mismo lo serrucharon. Pero la palabra de juicio, la palabra es viva y eficaz, y el juicio cayó sobre la tierra de Israel, sobre su descendencia, porque los voy a dejar con esto. Isaías 1. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Yah. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron allá, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Así que el pecado sobreabundó sobre Israel, y por eso nuestro Yeshua dijo
yo no vine sino a buscar las ovejas dispersas de Israel. Entonces, ya sea que seamos descendientes directos de las 12 tribus de Israel o que seamos injertados de acuerdo a Romanos 11, el Señor tiene un pueblo y se llama Israel, seas extranjero injertado o sea Israel. El Señor tiene un pueblo el cual lleva su nombre y se llama Israel. El Señor no vino a crear denominaciones, el Señor no vino a crear religiones nuevas, el Señor no vino a abolir su palabra, el Señor no vino a crear doctrinas. El Señor vino a buscar un pueblo y pagó el precio por su pueblo amado. Se llama Israel. Y te invito en esta hora que te arrepientas de todos los pecados de desobediencia y seas injertado, según Romanos 11, a recibir a Yeshua como Señor y Salvador. Yeshua no era católico, Yeshua no era romano, Yeshua es de la tribu de Judá de Israel, del pueblo de Israel. Y en Primera de Pedro tenemos la promesa de ese llamado. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, pueblo, en este Shabbat. Sé que esta palabra rica, llena, abundante, fue escrita en su mente y en su corazón, y que si usted cree al Señor, será injertado al pueblo de Israel, a su pueblo. Amén. Y nos encontraremos en ese momento maravilloso donde el Señor diga a los que le sirven en espíritu y en verdad, sube acá. Aleluya. Nos vemos. Espero que tengan una semana llena de bendición. Amén. Es la promesa del Señor a aquellos que son obedientes a Él. Y nos encontramos entonces la próxima semana. Shabbat Shalom.